Doctor Aguilera, una concepción moderna liberal de Estado es que, aparte de que sea democrático, equitativo, no, no discriminatorio, es que sea laico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, dentro del proceso de evolución histórica, de separación de poderes, ¿no? De separación de iglesia de Estado, yo creo que eso ha sido bueno dentro de la modernidad, ¿no? Es decir, que finalmente, ¿no? Esto ya viene de las tesis averroístas, de la influencia del averroísmo latino, que no es propiamente la teoría de la doble verdad de Averroes, ¿no? Es la interpretación que hicieron las universidades cristianas latinas de Averroes, ¿no? Marsilio de Padua, Basilio de Brabante, Guillermo de Ockham, de alguna forma fueron grandes averroístas políticos, ¿no? Y separaron claramente la razón y la fe y separaron... Y Santo Tomás, evidentemente, es un averroísta, aunque esto suene un poco... pero bebió de la fuente de Avicena, de Averroes y de Aristóteles. O sea, leyó a Aristóteles de Avicena y Averroes, ¿no? Entonces, la separación iglesia-estado, la separación razón-fe, ha ayudado de alguna forma, tanto a la fe como al Estado, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, el compartir poderes y que no haya intromisiones de un poder eclesiástico en el poder civil, ¿no? En el poder político, y viceversa, que no haya intromisiones del poder político civil en el poder eclesiástico, o sea, respetando las libertades religiosas, las libertades de culto, ¿no? Finalmente, porque la idea de laicidad responde no tanto a una idea de anticlericalismo, Mm, sino todo lo contrario, a una idea de respetar el pluralismo religioso y mm, las libertades religiosas como libertades fundamentales, constitucionales, ¿no? Es decir, el laicismo es que la Iglesia deje de decidir cuestiones de orden público y político, evidentemente, porque es una organización privada, pero también que el Estado no haga una intromisión en los asuntos de la Iglesia, o de las iglesias en plural, podríamos hablar, ¿no? Y que respete las libertades religiosas, respete el pluralismo religioso, ideológico y político, porque esa es la base de una democracia. Una democracia se sustenta en el pluralismo ideológico y religioso. Entonces, yo creo que el respeto a cualquier concepción metafísica, moral o religiosa es importante dentro de las libertades, siempre dentro de que esas libertades no supongan un atentado a la moralidad pública, a la moralidad política o a la moralidad constitucional, podríamos hablar, ¿no? De la libertad, de la igualdad, lo que son los valores esenciales del constitucionalismo democrático contemporáneo, ¿no? Básicamente, ¿no? Los que no vivimos en México vemos este país como un modelo, ¿no?, de laicismo. Usted que vive ahí, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, México desde Benito Juárez fue un precursor del laicismo, ¿no? Y de la separación de poderes, iglesia y Estado. Nuestros países iberoamericanos han tenido una enorme influencia de la iglesia, ¿no? La iglesia incluso mandaba más a veces que el Estado, ¿no? Conformaba la sociedad más que el Estado, ¿no? Ahí donde no llegaba el Estado llegaba la iglesia, ¿no? Y somos hijos de esa herencia religiosa, somos hijos de una tradición, ¿no? Bartolomé de las Casas fue un precursor de los derechos, que era un dominico, ¿no? Vasco de Quiroga, Fray Zumárraga, ¿no? O sea, tenemos grandes pensadores, ¿no? Francisco Suárez, un precursor de la soberanía, ¿no? Finalmente, un jesuita granadino, o Francisco Victoria, ¿no? Que es el precursor y el creador del derecho internacional. O sea, no podemos negar ese legado, esa tradición política, jurídica, filosófica, no lo podemos negar, ¿no? Somos hijos de esa tradición. Pero claro, finalmente en México pues ocurre un proceso de secularización, un proceso de modernidad, igual que en el resto de países, y de separación de poderes, ¿no? Que de alguna forma yo creo que ha beneficiado, ha sido positivo en el sentido de que no haya una intromisión. Estamos viendo lo que está pasando ahora con el islamismo, ¿no? El fundamentalismo islámico extremista. En muchos países islámicos no ha habido esa separación de poderes, ¿no? De, y en el mismo Islam todavía no hay una secularización entre la razón y la fe, o entre el poder religioso, el poder civil, ¿no? Entonces el jefe político habla como jefe político, jefe moral y jefe religioso, ¿no? Y líderes religiosos al mismo tiempo, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque hemos visto cómo ciertos individuos, claro, esto no es todo el Islam, evidentemente hay países laicos en el Islam, ¿no? Turquía, Egipto, Marruecos, hay un laicismo en muchos países islámicos,
Pero esa falta de separación les puede llevar al fanatismo, como también nosotros en nuestra tradición católico-cristiana hemos tenido fundamentalismo y fanatismo, la Santa Inquisición y la persecución de herejías, hemos vivido el fanatismo y el fundamentalismo también, ¿no? Católico religioso. El Islam está viviendo ese proceso, no todo el Islam, ¿no? Pero una parte del Islam está viviendo ese proceso de falta de secularización, ¿no? Y tiene que ver con la racionalidad, con finalmente una racionalidad comprensiva, crítica del fenómeno religioso, y tiene que ver con las libertades de pensamiento, de conciencia y las libertades religiosas, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Usted es optimista o pesimista en cuanto a una posible ilustración en el Islam? Yo creo que se va a dar, o sea, es un paso necesario. Yo soy optimista de que las regresiones medievales, las regresiones a las cruzadas, ¿no? De Saladino y Ricardo, las cruzadas cristianas, de los templarios, las cruzadas ya no tienen lugar, eso ya fueron del pasado medieval, ¿no? Estamos hablando del año 1000, 1200, 1300, o sea, no tiene sentido volver a las cruzadas religiosas, ¿no? Esta idea de choque de civilizaciones es un poco absurda, o sea, no tiene sentido, porque estamos en una multiculturalidad globalizadora, de mutación de pertenencia religiosa, de identidades, y yo creo que los individuos contemporáneos son mucho más libres que antes, para incluso cuestionar sus propias identidades, sus propias referencias religiosas. En ese sentido, lo que estamos viviendo es un gran collage, ¿no? Finalmente, ¿no? Multicultural, ¿no? Y una mayor libertad, un mayor flujo de migratorio en ese sentido, de que, bueno, pues pensemos que en la Unión Europea, por ejemplo, hay 70 millones de musulmanes viviendo en el seno de la Unión Europea, ¿no? En el territorio comunitario europeo. O sea, y la mayoría de los musulmanes, pues evidentemente no han generado un fundamentalismo religioso, ¿no? Es una minoría que de alguna forma siente un resentimiento histórico colonial y que está de alguna forma haciendo un ajuste de cuentas a Europa, ¿no? Y bueno, pues está utilizando la democracia para destruir a la democracia, ¿no? Utilizándose y aprovechándose de los valores democráticos y los valores de la civilización europea para destruir a la civilización europea. Entonces, bueno, finalmente yo creo que tenemos que huir de cualquier forma, ¿no? Voltaire decía, detesto lo que pienses, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Proclamaba la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Pero ante todo también proclamaba de que no se puede ser no se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿no? No se puede ser tolerante con los que atentan contra la vida humana, o no se puede ser tolerante contra aquellos. Pero yo creo que va a haber una evolución. Está dándose una ilustración, una modernidad y una secularización en el mundo islámico. Es una lucha interna. El mismo Turquía, el golpe de Estado actual, demuestra que es una lucha interna entre volver al pasado, una regresión histórica comunitaria islamista del pasado, a un Estado teocrático, o volver a un Estado laico, moderno, constitucional de derechos y libertades, ¿no? Ese es el dilema de la modernidad política y jurídica de los Estados islámicos, ¿no? Actuales. A pesar de que Estados Unidos es un paradigma de modernidad, tiene una población, pues aparte de su población, es fundamentalista cristiana, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene un gran legado histórico, político, constitucional de conquista de derechos y libertades fundamentales, ¿no? Los padres de la patria, los constituyentes de la Revolución Americana, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, proclamaron esas libertades, esos derechos, ¿no? Sin embargo, ese constitucionalismo tiene un origen también puritano, ¿no? Protestante, anglosajón, ¿no? De libertades, ¿no? Y bueno, yo creo que la dispersión religiosa en Estados Unidos tal vez responde a la búsqueda de referentes comunitarios, ¿no? Es decir, volvemos a la idea de Nietzsche, ¿no? Cuando todos los dioses mueren, hay que buscar nuevos dioses, ¿no? Finalmente, porque el ser humano necesita adorar, necesita finalmente idolatrar, ¿no? Entonces, hay una tendencia
sí, a una proliferación extraordinaria de pequeñas religiones, ¿no? Que, muchas de las cuales pues sabemos que adormecen, que manipulan, que dominan, que alienan social y religiosamente a los individuos, ¿no? Sabemos que la religión puede ser liberadora, pero también dominadora, ¿no? La religión es un factor de liberación personal, pero también puede ser un factor de dominación psicológica y personal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Aguilera, por su entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta ahora.